Muy buenas tardes, amigos y familia de la Caja de Pandora. Bienvenidos a este lunes de especiales. Historia ahí un poquito y un poquito bastante también, combinada con religión, y luego conspiración, salud, política, también ahí todo integrado con nuestro invitado de la próxima hora. Pero hoy, lunes 1 de noviembre de 2021, es momento de comenzar con especial 2x1 Halloween y Todos los Santos, con nuestro hombre de la cultura de cabecera, Valenciano él, dramaturgo, poeta, escritor, el escritor justamente con más obras publicadas en lengua valenciana, creador de una orden literaria, su orden literaria, y además promotor cultural, y es el caso, aquí banner mediante, de nuestro amigo Juan Benito Rodríguez Manzanares. Bienvenido, Juan Benito, a la Caja de Pandora nuevamente. Hola, ¿cómo estamos, Carlos? Ya sabes que para mí siempre es un placer estar aquí contigo y con todos nuestros amigos que nos puedan seguir desde diferentes lugares del mundo, y cuando quieras estamos siempre a tu disposición. Muy bien, Juan Benito, vamos como hay un chiste argentino, no sería raro que ande el chiste por otros lados. Como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Entonces, a ver, una somera descripción tanto de el sentido o lo que haya para decir acerca de Halloween y de Todos los Santos. Pues, como te comentaba, vamos a hacer no un 2x1, sino un 3x1, porque son tres fiestas que están unidas, que están intrínsecamente unidas entre las tres. Y son el 31 de octubre, que como todos sabemos es el Día de los Muertos o la Noche de las Brujas, y que recientemente, desde hace, digamos, pocas décadas, se ha dado en llamar Halloween. Luego tenemos el día 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, que ahora explicaremos también cada uno cuál es su función o cómo se fue desarrollando. Y luego tenemos el día 2 de noviembre, que no es muy conocido, no es demasiado conocido, no tiene una repercusión como puedan tener el día 31 de octubre y el día 1 de noviembre, pero el día 2 de noviembre es el Día de Difuntos. Entonces, esa trilogía bueno, trilogía suena más a película de Estados Unidos, pero bueno, esa terna de días hace que todo el abanico que es los espíritus y demás de la religión católica cristiana, pues tengan un motivo y una razón de ser. Muy bien, Juan. Entonces, yendo uno por uno, ahora sí, ¿qué hay para decir un poquito para retratar acerca de Halloween? Sí, pues tengo aquí hecho un amplio, como te comentaba, un amplio guión, y voy a ver si sé seguirlo, si trato de seguirlo. Primero tenemos el día 31 de octubre, que como decía es el Día de los Muertos, es la noche de las brujas y recientemente, como decía, desde hace poco tiempo, Halloween. Pero para hablar de Halloween, para hablar del Día de los Muertos, tenemos que irnos como unos 3000 años hacia atrás, aproximadamente sobre el 1200 antes de Cristo, en que los celtas celebraban lo que era la fiesta del final de la cosecha, que tenía en el nombre llamado de Samaín. Esta fiesta se celebraba el 31 de octubre, pero hay que decir que en aquel momento no existía octubre, no existían los meses como ahora se cuentan. Y bueno, ahora actualmente aquel día de aquella época, coincidiría con el 31 de octubre. Y además también coincidiría con el llamado solsticio de otoño. En este día, que se celebraba el final de la cosecha, los celtas pensaban que lo que era el año moría, se acababa, porque a partir de ahí no podían plantar nada, ya sus campos no daban para poder cosechar nada, y además los días se hacían más cortos y se hacían
más fríos. Eran tiempos donde ya no apetecía salir, donde digamos que la vida, como ellos pensaban, moría. Y moría hasta que de nuevo volvía a llegar la primavera, volvía a llegar las nuevas cosechas y volvía el ciclo a comenzar. Además, también cosa curiosa, digamos, los celtas pensaban que en esa noche, no el día, sino la noche, porque Halloween, como ahora se le denomina, no es todo el día, es solamente la noche. Pero la noche, poquitas horas de la noche, porque pasado las 12 ya no es 31, sino 1. O sea que son muy poquitas horas lo que Halloween en la actualidad dura. Pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, los celtas pensaban que en esa noche, ¿no? En ese paso de la noche a la madrugada del 31 de octubre al 1 de noviembre actual, los mundos de los vivos y los muertos se unían o podían llegar tan cerca que la distancia o la separación entre ambos mundos era casi imperceptibles. Y podían pasar los muertos, los espíritus de los muertos, al mundo de los vivos. Y así pues poder estar compartiendo pues unos momentos, el tiempo que fuera, los vivos con sus fallecidos queridos que hacía tiempo, el tiempo que hicieran que hubieran fallecido. Además, en ese momento, los que habían fallecido en ese año, en el año en curso, podían pasar a la otra dimensión, al otro más allá, a donde fuera que pasaran. Pero volviendo un poquito a que venían o podían pasar de ese más allá hasta el mundo de los vivos, los espíritus de los familiares queridos, junto con ellos también pasaban espíritus malos, espíritus como podían ser los de las brujas, los de los elfos, los de los demonios, cualquier ente maligno, cualquier ente que fuera un poco dado a tener tendencias un poco que no fueran buenas. Este es el motivo por el que se llamó la noche de las brujas, porque podían pasar las brujas o cualquier ente maligno, malévolo, digamos, de la otra parte, del más allá, hasta aquí, y pasearse a sus anchas por el mundo de los vivos. Para evitar esto, las personas se disfrazaban o bien se ponían caretas para que no pudieran reconocerlos y, en cierto modo, para asustarlos, para que se volvieran a su donde fuera, a donde tuvieran que estar. En cambio, para las personas buenas, para sus familiares, para los que tenían ganas de ver, encendían hogueras en los campos, en las colinas, en los caminos, y en las casas encendían velas. Esto era para indicarle, por un lado, dónde estaban ellos, dónde podían guiarse, y por otro lado, para darles luz. Siempre es importante darle luz a los muertos. Eso es algo que, vamos, se ha hecho en todas las culturas y es así. El fuego, la luz es importante. Cuando hablamos el programa anterior o la vez anterior de la noche de San Juan, también ocurrió un poquito lo mismo, que la hoguera también era un poco un símbolo que siempre ha estado ahí unido, no voy a decir a las artes mágicas, pero sí a ese mundo un poco que está ahí entre medias de lo vivo y lo muerto. Está ahí un poco, es importante. Luego tenemos que los romanos conquistaron las tierras donde estaban los celtas, que eran más que nada Irlanda, gran parte de lo que ahora es el Reino Unido y además parte de lo que era la Bretaña francesa. Como todos sabemos, los romanos, cuando conquistaban un territorio, no tenían ningún problema en asumir como propios tanto a santos o a dioses o incluso
fiestas, los rituales que se hicieran en los territorios que conquistaban. Y el día del 31 de octubre, el día de Samaín, del final de la cosecha, también lo adoptaron y lo unieron a lo que los romanos llamaban la fiesta feralia, que era la fiesta con la que ellos, los romanos, conmemoraban a sus fallecidos, a sus muertos. Y además también se unía, como pasaba con los celtas, que los celtas celebraban el fin de la cosecha, pues también se unía que los romanos celebraban o homenajeaban o adoraban ese día a Pomona, que era su diosa de la cosecha, su diosa de la cosecha. Así pues, esta fiesta pagana, que en un principio fue celta, luego pasó a ser celta romana. Aparte de tener esa parte pagana, esa parte donde no había una religión en concreto, llegó a tener también sus tintes religiosos, dado a que ellos creían, por lo que acabo de comentar, que se unía el mundo de los vivos con los muertos, y eso pues implica algo, si no religioso, por lo menos sí, muy cercano a la religión. Así que podríamos concluir, digamos, con esta primera parte del día 31, en que se trataba de acercar el mundo de los muertos al mundo de los vivos, pero discriminando de alguna manera a los espíritus malos para que ellos no pudieran pasar. Así que es importante conocer el principio, el origen de lo que hoy es Halloween, que luego al final hablaré de la Halloween actual, que como vemos no tiene absolutamente nada que ver con lo que ahora se está haciendo o con lo que ahora conocemos o entendemos como el Halloween. Pasamos ahora a lo que sería el día 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. Y ahí nos tenemos que dar un salto grande en la historia y nos vamos hasta el 303 después de Cristo, donde en la Roma antigua estaban los llamados Augustos, y eran algunos como por ejemplo Diocleciano o Marco Aurelio. Estos Augustos, en un momento dado, emitieron unos edictos por los cuales, sobre todo, iban en contra de la religión cristiana, iban en contra de los cristianos, no los querían. Y comenzaron, digamos, una matanza a la religión cristiana y a todos los que las profesaran y estuvieran de acuerdo con ella de alguna manera. Esta matanza no llegó solo hasta los cristianos, porque como pasa muchas veces y en muchas ocasiones, podemos decir aquella palabra que se inventó Estados Unidos o aquella expresión que se inventó Estados Unidos de daños colaterales, y aquí también hubo pues daños colaterales y gente que no tenía nada que ver con la religión cristiana, pero que se los llevó también por delante este tipo de edictos que salió de los Augustos. Esto lo que conllevó es que en ese tiempo se generaron muchísimos mártires de la fe cristiana, gentes que no querían apartarse de ella, no renegaban de ella, que murieron hasta, bueno, pues hasta no sé, de cualquier manera, despellejados o quemados o tal, porque no querían renegar a su fe, no querían renegar a Jesucristo. Y la Iglesia entendió, se dio cuenta de que morían muchísimas personas que podían ser catalogadas como mártires, pero que en el santoral cristiano ya habían muchísimos santos, beatos, vírgenes, mártires, y que añadir toda una generación nueva de mártires, toda una generación nueva de santos, sería algo así como sobrellenar los días de santos y mártires, y eso que ya en la actualidad hay días que contamos con 3, 4, 5 y 6 santos, y bueno, pues pensaron, y yo creo que con buen criterio,
no adjudicar un día para cada mártir de ese momento. Así pues, decidieron crear un día en el que todos los, no solamente los mártires de la iglesia cristiana católica, sino todos los que han muerto y por extensión todas las personas pudieran sentirse identificadas, todas las personas que hubieran muerto, claro, todos los difuntos pudieran sentirse identificadas, los vivos pudieran sentirse identificados con ese día para sus difuntos. Y así se creó exactamente el Papa Bonifacio IV, instauró el Día de Todos los Santos, pero lo instauró el día 13 de mayo. Por algún motivo que realmente no sabría comentar ahora, el Papa Gregorio III trasladó el Día de Todos los Santos del día 13 de mayo al día 2 de noviembre. Intuyo que sería por aquello de seguir un poco la tradición esta entre popular y religiosa y demás que se había generado el día 31 de unir o acercar los difuntos, los muertos hasta el mundo de los vivos, pues imagino que sería un poco por extender la celebración o por unir esas dos celebraciones. Así que el día 1 de noviembre, el día 13 de mayo pasó a celebrarse el 1 de noviembre. Con esto tenemos un primer tándem entre el Día de los Muertos, en el que se acercan los espíritus buenos, los espíritus que son nuestros familiares queridos, y luego tenemos con que a todos los difuntos al día siguiente se les homenajea, no es la palabra, se les da un recuerdo, ¿no? Se les hace un recuerdo. Pero hay que puntualizar una cosa muy importante, y es que este día de Todos los Santos se hace ese recuerdo especial a los difuntos, pero a los que han conseguido tener la visión beatífica. ¿Y qué es la visión beatífica? Los difuntos que están al lado de Dios, los difuntos que tienen la capacidad y el privilegio de ver a Dios. Y para tener esa visión beatífica, para poder ver a Dios, evidentemente tienen que estar en el cielo. No pueden estar en el purgatorio, y menos en el infierno. Claro, eso es otro cantar, eso es rancho aparte. Pero no podían estar en el purgatorio, porque si estaban en el purgatorio no podían ver a Dios, porque no están en el mismo sitio. Entonces, digamos que el día de celebración o el día de conmemoración o el día de recuerdo a nuestros difuntos se quedaba un poquito, por decirlo de alguna manera, un poquito cojo. Le faltaba algo porque habría un grupo de difuntos que no estarían identificados con ese día, que serían los difuntos que están en el purgatorio en espera de algún día poder salir y tener esa visión beatífica para estar al lado de Dios. ¿Y cómo se solucionó esto? Pues se solucionó de la siguiente manera. En 998, después de Cristo, claro, hubo un fraile francés llamado Odion de Cluny, que se le ocurrió felizmente la idea de que podía crear un día que... perdón, se me olvidaba decir antes, en el día de Todos los Santos, que en países como en España, que cada uno tiene su forma de ver y de forma de actuar, en países como en España, digamos, es el día que la mayoría de las personas tienen como identificado para acudir al cementerio, para rezar delante de la lápida de sus familiares, limpiarle la lápida, llevarle flores
y estar allí con él un rato, pues rezando a lo que haya dentro, porque ya quedará poco de la persona que hay dentro, pero para estar rezando, porque esa es, digamos, la creencia que en España, sobre todo en España, yo no sé si en otros países, imagino que también, se utiliza. Ahora volvamos al Día de Difuntos, que es el día 2 de noviembre, donde decía que el fraile francés Odillon de Cluny en 998 pensó que realmente hacía falta otro día para poder, de alguna manera, no celebrar, no conmemorar, porque no se puede celebrar que una persona esté en el purgatorio, o sea, que un alma esté en el purgatorio, porque eso sería como celebrar que alguien estuviera en la cárcel, por decir un ejemplo un poco, bueno. Entonces, lo que este fraile Odillon de Cluny diseñó fue un día para rezar a esas almas unos rezos que tienen un nombre particular que se llaman sufragios para que puedan salir del purgatorio, para ayudarles en su camino a salir del purgatorio, para ayudarles a cada uno en la medida de lo posible para que tengan ese camino, esa vía para poder abandonar el purgatorio y tener al final de su vida en el purgatorio, lo que comentaba antes, esa visión beatífica para poder estar junto con Dios y para poder ver a Dios. En España, el día 2 de noviembre, el Día de Difuntos, se tenía antaño una costumbre, y digo antaño porque ahora mayoritariamente ya no se hace así, pero bueno, había una costumbre que yo en mi casa la he visto, bueno, pues todos los años que mi madre vivió, que era poner las palometas, encender las palometas. Y las palometas que eran, pues eran una curiosa vela que no tenía cera. Realmente era como unos círculos de cartón y en el medio llevaban una mecha. La mecha sobresalía por un lado, que era la parte que se encendía, y la otra parte del círculo, la otro trozo de la mecha, se introducía dentro de un recipiente con aceite y mientras el recipiente tuviera aceite, la mecha cuando la encendías estaba encendida porque no se consumía la mecha, el pábilo, sino que lo que consumía era el aceite. Y había costumbre pues de ir rellenándolo las veces que hiciera falta para que todo el día 2, desde que la señora de la casa o quien lo pusiera se acordara, hasta el final de la noche estuvieran siempre encendidas para que esas luces de esas palometas, que por cierto hacían una luz un tanto tenue, tirando a amarillenta, pues pudiera iluminar pues a las almas que le hiciera falta para poder salir del purgatorio. Ahora bien, como comentaba al principio, voy a decir algo sobre lo que es el Halloween actual. Y es que mientras que el día 1 y el día 2 de noviembre han permanecido aproximadamente invariables en lo que es su temática, aunque un día, el día 1, haya cambiado del 13 de mayo al día 1 de noviembre, pero en lo que es su temática, en lo que es su concepto, han permanecido invariables, no han cambiado. Uno es para celebrar o para conmemorar o para ayudar a los muertos que ya están, a los difuntos que ya están con Dios, y el otro es para ayudar a los difuntos que no están con Dios a poder estar con Él. Eso ha permanecido invariable. Lo que sí que ha cambiado es el Día de los Muertos, el día 31 de octubre. Y sobre todo ha cambiado desde que la fiesta llegó a Estados Unidos. Estados Unidos, todos tenemos claro porque nos lo dicen por todos los medios de comunicación, que es una de las primeras potencias del mundo, que es esto, que es aquello, pero también es una fábrica de destruir cosas y una fábrica de fomentar cosas. En este caso, todo lo que era la parte, digamos, más o menos religiosa, más o menos
de una trascendencia a nivel moral, pues desapareció. Desapareció y convirtieron Halloween, lo tengo aquí apuntado, desde 1840, que unos inmigrantes irlandeses lo llevaron a Estados Unidos, lo convirtieron pues en una fiesta totalmente pagana, totalmente laica, totalmente más que una fiesta, pues eso, una fiesta a lo loco, ¿vale? Y desde 1840 que la fiesta llegó a Estados Unidos, tuvo que pasar un tiempo hasta 1921 en que se realizó el primer desfile que llevó el nombre de Halloween. Y el primer desfile de Halloween se realizó en 1921 en Minnesota. Qué curioso que estemos a los 100 años, justito. ¿Perdón? Qué curioso que estamos justo a los 100 años. Sí, sí. Ahí estamos en los 100 años, exacto. Un dato, mira, que se había pasado, pero sí, exacto, estamos 100 años. 100 años desde que se hizo el primer desfile de Halloween en Minnesota. Y dicen que Halloween viene derivado de All Hallows Eve, que en irlandés antiguo vendría a ser algo así, traducido algo así como víspera de todos los santos. Y realmente Halloween, como se llama ahora, el Día de Todos los Muertos, era la víspera y sigue siendo la víspera de todos los santos. O sea que si esa es la traducción correcta, realmente es la traducción que tiene que tener, víspera de todos los santos. Como decía hace un segundo, todo componente religioso o moral desapareció y lo único que se hace ahora en Halloween es disfrazarse con trajes de miedo, de bruja, de zombie, de lo que dé el tiempo. Si da el tiempo cuando estaba lo de Viernes 13, pues te disfrazas del protagonista. Y si no, pues de lo que va dando el tiempo, te vas disfrazando. Y con respecto a lo que es Halloween, no aporta más que eso, una fiesta en la que te disfrazas y nada más. Luego hay una cosa muy curiosa, que es lo de la calabaza, lo de la famosa calabaza que todo el mundo tenemos asociado a lo que es Halloween. Halloween sin una calabaza al lado y que tenga sus ojos horadados y la boca y una luz dentro y tal, me parece que no es Halloween, hay que tener una calabaza. Pero realmente, en un principio no era una calabaza, era un nabo. Lo que pasa es que al pasar por Estados Unidos, seguramente pues allí será la hortaliza o la fruta que tengan más a mano, más que un nabo, o no sé, por algún motivo que desconozco y realmente no creo que sea muy vital para la historia, pasó a ser una calabaza. Y la historia de por qué es un nabo viene de una leyenda irlandesa que se llama exactamente la leyenda de Jack el Tacaño, que luego llegó a conocerse con el nombre de Jack el de la Linterna. Y esta historia es muy curiosa y, bueno, es incluso, la gente tendría que conocerla para saber por qué se pone esa calabaza. Esta leyenda irlandesa dice que había una persona, exactamente Jack el Tacaño, que tenía un corazón aún más negro que el propio diablo, que era realmente una persona miserable. El diablo se enteró y quiso comprobarlo de primera mano. Y fue a hablar con este Jack el Tacaño disfrazado de persona. Cuando estaba viviendo con él, a medida que bebía, pues llegó un momento dado que el diablo pensó que sería oportuno decirle a Jack el Tacaño quién era y que además se lo iba a llevar al infierno para que pagara por todo lo que había hecho en la vida. Pero Jack el Tacaño, como era una persona muy corrida en los mundos, ¿no? Era una persona
que sabía bastante de maldades, le dijo al diablo de tomarse la última ronda antes de irse, ya que me voy a ir y voy a estar toda la eternidad y me vas a estar ahí cociendo y no cociendo, déjame tomar la última ronda. Y el diablo dijo, vale, venga, vamos a ello. Y se tomaron la última ronda. Y entonces le dijo ya que el tacaño, ¿y quién la va a pagar? Porque ni uno ni otro parece ser que llevaban dinero para pagar la última ronda. Entonces, ya que el tacaño le dijo al diablo que se convirtiera en moneda para poder pagar, el diablo se convirtió en moneda, pero cuando se convirtió en moneda, en lugar de pagar, se lo metió en el bolsillo y le añadió un crucifijo de plata para que no pudiera salir del bolsillo. Y ya que el tacaño le dijo al diablo que lo podía sacar, lo podía liberar, pero siempre con la condición de que en un año no lo volviera a molestar. El diablo, con tal de salir del bolsillo, accedió y lo dejó durante un año. Se fue. Pasado el año, llegó otra vez el diablo a llevarse a Jack el tacaño. Pero Jack el tacaño lo volvió a engañar al diablo, volvió a engañar al diablo. Y le dijo, antes de irnos, si puedes, cógeme aquella manzana que está ahí arriba y nos la comemos y luego ya nos vamos. Y de nuevo el diablo, en este caso más que diablo parecía un poco memo, por decirlo de alguna forma, accedió a cogerle la manzana. Pero mientras estaba arriba en el manzano, ya que el tacaño en el tronco talló un crucifijo para que no pudiera bajar del árbol. Y así pasó, no pudo bajar del árbol. Se ve que en ese momento el diablo no podía volar y no pudo bajar del árbol. Entonces, de nuevo, ya que el tacaño, para liberar al diablo del árbol y que pudiera irse, le dijo que lo liberaría siempre y cuando en 10 años no le molestara para nada, que no fuera a decirle nada ni a intentar otra vez llevárselo al infierno. Y el diablo aceptó de nuevo, ya que el tacaño lo liberó y el diablo se fue. Y cumpliendo su palabra, no lo molestó. Pero ocurre que ya que el tacaño murió antes de que acabaran esos 10 años que tenía firmados, pactados con el diablo. Cuando murió, se fue a tocar la puerta del cielo y San Pedro salió y le dijo, no, tú no puedes estar aquí, tú no correspondes a esta parte del más allá, tú tienes que irte al infierno. Y entonces, ya que el tacaño, se fue al infierno. Pero en el infierno no podía entrar porque tenía pactado con el diablo que no podría entrar en el infierno durante los 10 años que había pactado. Entonces, el diablo cogió unas ascuas ardiendo, se las tiró a Jack el tacaño, y Jack el tacaño, agarrando un nabo que había por allí, paró las ascuas y las ascuas se introdujeron dentro del nabo, convirtiendo ese nabo en una linterna. Y entonces el diablo le echó una maldición diciéndole que lo condenaba a vagar eternamente por ese submundo que había entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, con esa linterna en la mano. Y ahí viene la historia de la calabaza. Una vez que esa historia la conocemos, el nabo, al llegar a Estados Unidos, se transforma en calabaza, el ascua que había dentro se transforma en cualquier tipo de luz que le pongas dentro, y como las ascuas tendrían que entrar por algún lado en el nabo, pues eso se transformó en una cara. Y ahí tenemos lo que es la calabaza. Luego hay otra historia que también es digna de conocer, que es el famoso truco o trato que
que que dicen los niños cuando llega Halloween y tocan pues en las puertas de sus vecinos. En España, a Dios gracias, eso no está estandarizado ni se hace masivamente, igual en algún pueblo o alguna organización, pero en los barrios de España no se hace, a Dios gracias, digo. Pero bueno, lo que hacen los niños, sobre todo en América, eso del truco o trato, también viene derivado de Jack el Tacaño, el cual, como decía al principio, luego se conoció como Jack el de la linterna por la linterna que llevaba con el nabo y el ascua dentro ardiendo. Y dicen que este Jack el de la linterna, cuando llegaba el día señalado, iba de casa en casa y a las personas que le abrían, a los dueños de las casas, de alguna manera los amenazaba con hacer un trato con ellos, o si no, los maldeciría a ellos y a su casa. Entonces, las personas que les abrían, evidentemente, para que no los maldijera, aunque el trato no fuera bueno ni fuera un trato favorable en ninguna manera para ellos, acababan aceptando porque preferían hacer ese trato con él y que no mantener una maldición que a saber cuándo se la quitarían. Y eso, pasado por el filtro adecuado, llegó hasta la época actual, donde los niños lo que hacen es, con ese truco o trato, es pedir caramelos en las puertas de los vecinos y los vecinos le dan caramelos. Y si hay caramelos, chuches o algún juguetillo, lo que cada vecino tenga bien. Y si hay algún vecino que no les da caramelos, no les da trucos, perdón, no les da nada, pues resulta que los chiquillos o bien les tiran espuma de afitar o les tiran huevos a las puertas y bueno, para evitar los vecinos de que le tiren cualquier cosa, pues les dan 4 caramelos y lo que sea y se van los chiquillos más contentos con las Pascuas y todos en el barrio tan contentos. Luego quiero añadir que hay una película que es de Disney y que muy lejos de ser para niños, porque la historia que cuenta no es para niños, igual que muchas de las historias que cuenta Disney no es para niños, todos nos acordaremos del Jorobado de Notre Dame, que realmente no es una historia para niños, pero la quiso modificar mucho para que, bueno, pues una historia que no es para niños, que es Coco. Coco está basado en ese sincretismo que tienen ahí en México entre sus creencias indígenas y sus creencias, las creencias venidas de Europa por españoles y demás, hacen ahí ese sincretismo, esa mezcla, ¿no? Y tienen lo que llaman el Día de Muertos, que para ellos es el día 1 y el día 2, porque como ya he dicho, el día 31 solamente es por la noche, y digamos que eso sería para ellos con un poco la preparación, ¿no? La preparación de lo que es el día 1 y el día 2. Y la película Coco cuenta muy bien, de una forma distendida, alegre, pero cuenta muy bien el paso entre los espíritus que están en el lado, donde sea, en el más allá, hacia el mundo de los vivos y cómo los vivos los reciben. De hecho, en México hay mucha costumbre de en esos días acudir incluso al cementerio con comidas, con picnic, haciendo una fiesta, al contrario de España, que el día 1 es un día de recogimiento y el día 2 mucho más, porque el día 2 es mucho más, pero el día 1 es un día de recogimiento donde se va a rezar y a llorar delante de la lápida y ahí como una plañidera con su pañuelo, ahí los ojos se ponen como botas. Los mexicanos van de fiesta porque consideran que están sus familiares en un sitio quizá a lo mejor mejor de lo que estaban aquí en la tierra, y es un día de fiesta y es curioso ver a mexicanos. Yo es que ahora tengo bastante contacto, como sabes, con mucha gente de Sudamérica y es hasta curioso para los españoles que no tenemos esa costumbre o esa tradición ver en los cementerios a las gentes con sus
manteles, encima ha puesto cada uno lo que lleva, pues carne, patatas, lo que sea, una botella de vino, y están ahí de charreta y de fiesta. Es curioso y es, bueno, pues a mí me llama mucho la atención y es importante. Es importante, sobre todo, tener esa cultura presente en contraposición de la cultura española, que es más dada a llorar. Y bueno, tras dicho esto, he estado, me parece que 3/4 de hora para comentarte todo esto y me parece que ha quedado bastante claro o bastante explicado lo que son esa terna de días del día 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre y lo que cada día significa. Y si nos damos cuenta, es un poco una evolución de los días. El primero, como decía, es, digamos, que los familiares tuyos, los difuntos tuyos puedan venir a estar contigo. El segundo es que esos familiares se supone que están en el cielo, pues los vas de alguna manera a celebrar, ¿no? Vas a celebrar. Y el tercer día es para esos familiares que aún no pueden venir porque no han salido del purgatorio, porque su vida en la tierra no le ha permitido ir directamente al cielo o al infierno, pero aún no le ha permitido ir al cielo y está en el purgatorio, pues darle ese favor, ayudarles para que en un futuro puedan salir. Con lo cual me parece una terna de días muy bonito y me parece, bajo mi punto de vista, y es mi punto de vista, que no tiene por qué compartirlo nadie, que la fiesta de Halloween tal como se está dando ahora desentona un poquito con lo que sería la terna de días más o menos religiosos o morales. Sí, Juan Benito, más que completo, más que interesante. A mí me surgía, hablando esto de las paradojas, que justo irlandeses hayan convertido o hayan desvirtuado, si se quiere, un tema religioso en un tema comercial, ya ni siquiera pagano, comercial, cuando, hasta donde llega mi buen saber y entender, son los grandes devotos católicos de Gran Bretaña. Bueno, siendo a esta altura buena parte de Gran Bretaña más bien protestantes de hace un tiempo. Así que eso me llamó la atención, que justo No, los no fueron, irlandeses se hayan... no fueron los irlandeses los que la han convertido en una fiesta popular y de una fiesta de jolgorio y apartada de... No, los inmigrantes irlandeses que fueron a Estados Unidos llevaron su fiesta, pero en Estados Unidos, y imagino que los residentes de Estados Unidos, porque si van un grupo de irlandeses, no sé los que puedan ir, 8, 10, 100, 200 personas, no creo que puedan llegar a cambiar lo que es Estados Unidos. Serían los propios residentes los que Claro, adoptarían la fiesta, les gustaría y los que quitarían de ahí el componente religioso y moral y dejarían solamente el componente de fiesta. O sea, yo no creo que fueran los irlandeses los que dijeran, ahora vamos a cambiar. No, sino que las llevaron, pues igual que si yo me fuera a vivir a China, yo sé que en China los cristianos, los católicos estarán en minoría o prácticamente no habrán, pero yo me llevaría mi cultura. Mi cultura es que yo en mi casa pues seguiría haciendo mis tradiciones y eso podría dar que a lo mejor en China alguien, pues alguna tradición española le gustara y la pusiera en marcha y la fomentara. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que no creo que fueran los irlandeses los que directamente cambiaran sino que al llevarla allí, en Estados Unidos, se tomó, se adoptó, quitaron lo que no quisieron, potenciaron lo que quisieron y luego cuando estaba potenciado, pues lo pasaron a otros países. Y ya no solamente que lo pasaran, sino que cualquier país, si ve una fiesta que es importante, que es bonita, que es agradable, intenta adaptarla. Entiende, por ejemplo, también que el Oktoberfest, que eso viene de Alemania, ahora se está celebrando también en España, se está celebrando en muchos sitios. Entonces, eso quiere decir que los alemanes han venido a España y han dicho, no, no, yo quiero instaurar la Oktoberfest. No, no, eso quiere decir que aquí en España una serie de personas están dispuestas a que eso se fomente. ¿Por qué? Pues seguramente porque tienen que vender más cerveza o porque tienen que vender más lo que sea. ¿Me explico? O sea que no es que los irlandeses la cambiaran, pienso que fueron los propios estadounidenses los que modificaron el tema. Y para todo el resto del mundo, y yo estoy dentro de todo el resto del mundo, y como decía los mayores,
todos nos meteremos en el mismo saco y cada uno que se salve como pueda, ¿no? Es más atractiva una fiesta donde te lo pasas bien, bebes cerveza, bebes un cubata, vas de aquí, de allá, disfrazado y tal, a una fiesta de recogimiento donde tienes que estar dando unos sufragios delante de un altar. Es más divertido lo primero. Entonces yo entiendo también que habrá muchas personas que simplemente por el hecho de que es más divertido salir de fiesta, pues se acojan al Halloween y no se acojan al día de Todos los Santos o al día de difuntos. Muy bien, Juan Benito, ya entrando en los últimos 10 minutos. Y hoy es un día también un poquito para comentar lo siguiente, que es que un 1 de noviembre, pero de 1755, ocurrió una gran catástrofe que dio origen a eso que llamamos ayuda humanitaria internacional, que fue esto de lo que se llama terremoto de Lisboa, pero que en realidad fue terremoto, incendio y tsunami. Dicho de otra manera, peor no pudo ser. Y encima que se haya muerto cierta cantidad de gente tuvo que ver con que era el Día de Todos los Santos, porque había mucha gente en las iglesias, mitad del siglo XVIII, donde la gente era un poquito más religiosa que ahora, por decir así una ironía. Entonces eso generó la gente en las iglesias, la piedra que se caía era un poquito más pesada que lo que tenía en la casa, y muchísima vela por todos lados. Entonces la verdad que fue una tragedia terrible, que si bien tuvo epicentro en Lisboa, afectó al resto de Portugal y creo que tuvo réplicas más allá de Portugal. Entonces, bueno, mi sentido homenaje a aquella gente, y en mi caso, que para mí Portugal es mi patria del espíritu, o sea, ahora, Escandinavia es mi casa, no creo que deje de serlo por muchos años. Argentina y España, la familia. Pero las cosas que yo sentí en Portugal, es como que lo siento como un lugar del espíritu. Es una tierra bastante especial y sagrada, si se quiere. Y dentro de esas cosas estuve en el Museo Interactivo que está en Terreiro do Paso, ahí que es el corazón de Portugal, de Lisboa, y la verdad que eso está hecho de una manera genial. Tiene recreaciones, ponele, ahora me acuerdo, un salón iluminado lleno de lo que sería muñecos simulando la gente aterrorizada. Hay un momento que te ponen un audio muy fuerte con sonido de terremoto, y hay algo que no recuerdo bien, pero creo que está hecho de manera que el piso se mueve. Entonces, la verdad que es conmovedor para el que ande por Lisboa o el que piense ir a Portugal. No se pierda el centro de interpretación mejor dicho, el Museo Interactivo de Lisboa, que está en parte dedicado a esta tragedia. Sí que es una pena así que pasara, sobre todo que pasara, el día que fuera, pero parece que la pena o la tragedia se multiplica cuando encima pasa un día señalado por cualquier cosa. Y además que pasara el Día de Todos los Santos parece que fuera más que una paradoja como un y además, ¿no? Pasa esto y además en el Día de Todos los Santos. Yo en Portugal he estado un par de veces, pero he estado como puro turista, yendo a ver los sitios más destacados, pasando por Oporto y comprando vino, que eso es lo típico. Y bueno, pues no puedo decir mucho más porque yendo como turistas vas a los sitios objetivos, ¿no? Vas a los sitios claves y nada más. Juan Benito, a ver, ¿qué podríamos agregar o qué podríamos preguntar? Porque hay que aprovechar hasta nuestro último minuto, aprovechar que estás acá, que como decimos sos un hombre de la cultura española y valenciana. A ver. Yo un poco, si quieres, dime. No, que yo en un momento decía, y aclaraba después por si alguien no se enteró, que era con un poquito de ironía, que a mitad del siglo XVIII la gente era un poquito más religiosa que ahora. En realidad hubo un cambio más que profundo y muy acelerado, como fue un poquito todo el siglo XX, con relación a esto. Es como que el declive en cuanto a la religiosidad católica no va tan atrás, ¿no? Hay que decir, hace 100 años, de a poquito, la gente empezó a ser menos creyente, y acá no estamos juzgando que esté bien o mal eso, por lo menos del lado de la autoridad o supuesta autoridad, por llamarla de alguna forma, que tiene la Iglesia a nivel global. Yo no sé qué se puede esperar. No vamos a esperar que la gente sea más católica
que ahora. Pero bueno, en definitiva, es algo, yo diría, de unos 25 años hacia acá, el tema del el declive de la religiosidad católica al menos. ¿Vos cómo lo interpretás? Y por empezar, si estás de acuerdo con esto, por ahí me sorprendés, me decís que no, ahora la gente, lo que pasa es que no lo dice, pero es más católica que antes, no sé. No es más, yo pienso que es menos, ya le voy a decir menos católica, porque católico se es o no se es, sino menos religiosa, es menos dada a ir a iglesias, menos dada a rezar, menos dada a declararlo públicamente, pero también es cierto que en cierta manera o en cierta medida también se lo ha buscado un poquito la religión católica, ¿no? Porque hay un follón, lo que sea, me da igual, un evento, no sé, cualquier acto que pueda ocurrir o pasar, y la Iglesia Católica siempre tiene una opinión, siempre da su opinión, siempre está en el medio, cuando realmente muchas veces no tendría que meterse en dar opiniones que no le conciernen a lo que es suyo. Hay otras religiones, o sea, los musulmanes no se meten en temas que no sean suyos, están en su religión. Los judíos, nadie sabe ni siquiera que existen, no dan su opinión. Budistas están en su mundo, están en su burbuja. En cambio, la religión católica, los cristianos sobre todo, hay cualquier cosa que aquel ha pegado una bajazo no sé dónde, tienen su opinión. No, es que no es tu tema. Aquel ha hecho no sé cuántos, dan su opinión. Es que no es tu tema. Y cuando hay un acto político que este ha hecho, aquel ha hecho, dan su opinión. No es tu tema. Entonces, cuando uno se mete donde no le llaman, pues está dado a que tengan sus personas que estén a favor y sus detractores, y también están dados a que esas personas puedan dar de lado a quien no están de acuerdo con ellos. Y eso lo está haciendo la religión cristiana muchísimos años, décadas, siglos, meterse donde no le llaman. Si la religión cristiana, los católicos, se metieran solo en el ámbito suyo religioso, yo casi podría asegurar que la religión cristiana católica tendría un nuevo resurgir. Porque no tienes que meterte en berenjenales, es que no es lo tuyo, es como si no tiene nada que ver con la religión y con esto, pero es como si un mecánico se pone a hacer pasteles. Vamos a ver, tú sabrás de coches, de motos, de motores de explosión o de motores yo que sea, pero ¿sabes qué harina hay que utilizar para hacer un croissant o qué azúcar se le pone? Entonces, como dice el dicho, zapatero a tres zapatos. Y cuando uno se mete donde no le llaman, pues está, bueno, pues es fácil que se encuentre a lo mejor lo que no espera. Y yo pienso que básicamente eso es lo que le está ocurriendo desde hace décadas, por no decir siglos, a la religión cristiana, que está, bueno, está metiéndose donde le llaman, para no liarme más en la explicación, que creo que ya me he explicado. Ha sido más que claro y contundente. Bueno, Juan Benito, ahora sí es momento para lo que quieras comentar de tu parte. Especial 2 por 1 o si fuera por vos, hubiera sido 3 por 1. Halloween y todos los santos, y bueno, y santos difuntos. ¿Qué quedaría por aclarar o por resumir o por reseñar? Yo lo único que volvería a repetir, porque me parece que ya lo he hecho un poco de pasada, he dado unas pinceladas, es que yo separaría totalmente lo que es Halloween de lo que es la fiesta del Día de Muertos. Yo intentaría que fueran dos fiestas, aunque se celebre el mismo día, pero que fueran con carácter diferente. Una Halloween, que será pagana, laica y lo más divertida posible, que la gente haga sus burradas y tome sus cervezas, y otra, lo que sea el Día de los Muertos, que es realmente, digamos, incluso cómo empezó, cómo se generó la fiesta. Y yo lo que haría sería separarla, o sea, separarla totalmente. Hay por ahí un meme, de eso que se circulan por WhatsApp y tal, que pone, dice más o menos como, yo soy católico, no celebro Halloween. Vamos, una cosa no quita la otra. Tú puedes ser católico y celebrar Halloween. Lo que no tienes que olvidar nunca es qué significa el Día de Muertos. O sea, tú no lo olvides, tú haz tu celebración del Día de los Muertos y no vas a estar todo el día entero delante de una imagen rezando.
¿vale? Tú no lo olvides, tú haz lo que corresponde al Día de los Muertos y luego vete de fiesta. O sea, yo lo que diría, lo que intentaría transmitir es que se separe, si puede ser, aunque se celebre el mismo día, pero se separe lo que es la fiesta de Halloween y lo que es la celebración del Día de Muertos. Eso me Muy parece. bien, Juan Benito. Una última cosita de mi parte que me sorprendió, dado que estuvimos al día de hoy a unos 3 meses de la última vez que te invitamos. Esta debe ser más o menos la cuarta producción con Juan Benito como protagonista. Y otra vez, en mi caso, que estuve a cargo de la producción integral, lo cual incluye montar el evento y decidir qué redes sociales van a ser aquellas por las que se transmita el programa. En Facebook otra vez volvió a salir, o a ver, sí, en principio en los Facebook, un bloqueo transitorio porque todavía el nombre de tu página web sigue trayendo algunas complicaciones por algo que ya comentaste. Sí, Entonces, lamentablemente, del texto de los Facebook la tuve que sacar. Así que, digamos, en su momento lo comentaste en detalle, ya estamos terminando, pero quizás vos no tuvieras noticias de esto y yo me desayuné cuando programé justamente el evento. Así que nunca dejó de estar ahí tu página web en nuestro banner, juan-benito.com, y ojalá que soluciones pronto aquel problema, Juan Benito. bueno, la solución viene de la mano del miserable que lo está haciendo. Eso, cuando el miserable se canse de hacer el imbécil, pues dejará de hacerlo. Mientras no se canse de hacer el imbécil, pues estará dando por donde amarga los pepinos hasta que tal. O sea que no hay más para que lo pierden. De hecho, ya te dije que está denunciando a la policía, pero que es que la misma policía de España ha dicho que no va a hacer nada, no puede hacer nada con respecto a si está en Perú, que es donde yo creo que está quien lo hace. Entonces, no hay más que ahí. No se puede hacer más. Es esperar a que este imbécil deje de hacer el imbécil y ya está. Cuando se canse, pues hasta ahí ha llegado el tema. ¿Que no se cansa nunca? ¿Cómo decirte? O sea, yo no puedo hacer más. Lo único que puede ser, si a alguien le llega pues alguna notificación diciendo que si yo soy o no soy, pues que valore si soy o no soy y ya está. O sea, no hay más pruebas. De hecho, como he dicho muchas veces, se lo dije a una amiga no hace mucho, Facebook es que es un trozo muy pequeñito de mi vida. Y fuera de Facebook, no ese idiota, ese imbécil, no tiene poder. ¿Me explico? Entonces, como Facebook es una parte muy pequeñita de mi vida, cuando yo decida que estoy hasta allí, pues cerraré Facebook y con esto se termina el tema. Es que no hay más, es que no hay más. Muy bien, Juan Benito. Gracias nuevamente por participar y buena suerte, y serás convocado, por supuesto, en su Venga, muchas oportunidad. gracias y ya sabes que siempre que tú quieras, como dice la canción, cuando tú me dices ven, lo dejo todo. Buen abrazo, Juan Benito. Igualmente, Carlos, un abrazo. Muy bien, nuevamente el paso de un hombre de la cultura española y valenciana, Juan Benito Rodríguez Manzanares, y ahora es el momento de la portada de nuestro especial Esplandemia número 20, especial Esplandemia, y a tomar por culo con un invitado de lujo, un invitado especial. Entonces, portada, ahí está Trota Póker, Rafael Rosselló en boxes. Nuestro minuto obligado de ahí fugaz difusión en redes sociales. Y ya estamos con ustedes. No se pierdan este especial de los especiales.